Hola amigos, aquí estamos, a puntitos de iniciar la primera jornada de esta apasionante ruta de los pescadores, desde Porto-Cobo, localidad costera de la región del Alentejo portugués. Las horas tempranas exigen un obligado desayuno para poder coger fuerzas, pues el día se antoja largo y lleno de sensaciones que empiezan fuertes, en la Ponta da Gaviota. Saliente costero que bien hace las veces de perfecto anfitrión de la ruta. En el extremo de este accidente geográfico se planta el mogote rocoso que le da nombre, y de izquierda a derecha, respectivamente, las prayas da Gaviota y do Baño. Este paraje es un fiel reflejo del guión que nos espera en este camino. Un litoral vertical fracturado, salpicado de calas y playas, entre otros muchos alicientes que os iremos contando. Oficialmente, el Trillo dos Pescadores se inicia en la playa de São Torpes, a 10 kilómetros al norte, pegada al complejo industrial de Sines, que irremediablemente afea la vistosidad paisajística con esas chimeneas e infraestructuras de cemento y hierro. Nosotros de momento evitaremos este tramo, aunque la intención es completarlo en el futuro. El pequeño faro de Porto-Cobo nos supone un buen punto de partida, una baliza que bien cumple su función advirtiendo a las embarcaciones de la proximidad de este comprometido cordón de costa cargado de entrantes y salientes. Por nuestra parte, agradecemos este dibujo orográfico, pues no vamos a parar de disfrutar de continuos balcones al Atlántico. El siguiente al que nos asomamos nos brinda la hermosa Praia dos Buiciños, un coqueto y recogido espacio en forma de ensaimada que mira al sur y cuyo oleaje pierde fuerza gracias a los afloramientos rocosos que frenan la intensidad. Un bonito paraje que merece ser deleitado desde el extremo opuesto. Su barrera occidental de roca volcánica sobresale despuntando con perfiles de dientes de sierra. Al estar próxima a Porto-Cobo, Praia dos Buiciños suele estar concurrida en época estival. Aun así, su atractiva apariencia hace inevitable que veamos a propios y extraños correteando por la arena en otras etapas del año. Dejamos atrás este lugar para dirigirnos a la entrada de la bahía de Porto-Cobo, un accidente geográfico que podemos recibir sentados en un irresistible banco mirador. El ímpetu del mar va perdiendo fuelle a medida que avanza hacia el interior. Un pequeño dique de contención y muelle ayudan a frenar su empuje, al tiempo que hacen las veces de puerto para embarcaciones de menor calado. Por aquí descenderemos a la playa de Bahía de Porto-Cobo, de estrechas dimensiones y aguas mansas que desaceleran el proceso erosivo de su empedrada orilla. Toca ahora ascender por la otra vertiente de esta depresión, y lo hacemos con tráfico senderista y ciclista, ya que ambos pueden gozar del mismo recorrido en este punto, aunque estos últimos lo tendrán más complicado en otras zonas. Por su parte, el Trillo dos Pescadores propone al viajero otros alicientes a los que es preciso salirse ligeramente del recorrido, como ciertos miradores que ayudan a descubrir el litoral desde otras perspectivas. En muchas ocasiones tendremos la ventaja de poder dar un vistazo a lo que dejamos atrás, al tiempo que nos vamos motivando con lo que nos espera delante. Retomando de nuevo el recorrido,
También repararemos en la diversidad de su flora, con más de 1000 especies, entre las que se encuentra la jara. Pocos pasos más tarde alcanzamos la playa de Engardaceira, que no parece muy accesible. Posiblemente sea por eso que es apreciada por mariscadores y pescadores. Tampoco son abordables otros sitios rocosos. Eso se lo dejamos a la avifauna para que tomen asiento en primera fila viendo pasar a los numerosos senderistas que transitan estas tierras. Nosotros bastante tenemos con dejarnos impresionar por las espectaculares formaciones que parecen combatir el océano estirándose en dirección contraria al oleaje. Un espectáculo natural que nos va aproximando cada vez más a otros hitos de interés de esta etapa, como son la isla do Pessegueiro y el fuerte de Nosa Señora da Queimada. Antes de hablar de ellos, primero tenemos que salvar esta depresión que nos hace descender. Saldremos de ella ayudados por una cuerda. Las huellas de la presión ejercida durante millones de años en la corteza terrestre se dejan ver en este pequeño entrante que acabamos de dejar atrás. En segundo lugar, tendremos que descubrir otros espacios arenosos que salen al paso, aunque de difícil acceso. Quizá formen parte de la conocida Praia do Sisal, que encontramos metros más tarde. Desde este cartel de cerámica sí es posible alcanzar la playa, aunque siendo realistas, las que dejamos pocos metros antes eran más apetecibles. Praia do Sisal está formada por la desembocadura de un pequeño arroyo que cruzaremos por una pasarela nada más ser advertidos de los 17 kilómetros que nos restan hasta Vilanova de Mil Fontes. Después, las señales del trillo nos devuelven al océano, casi a las puertas de la playa da Ilha do Pessegueiro, arenal que se resiste al interponerse en el camino una depresión conformada por una lengua de tierra que se adentra en el municipio de Sines. Superamos este tobogán del terreno para, ahora sí, alcanzar la playa da Ilha do Pessegueiro. Un cartel nos avisa que continuemos andando por la arena unos 750 metros hasta llegar al fuerte. Y nosotros, como personas obedientes, cumplimos encantados la recomendación. Esta playa lleva el nombre del islote situado frente a ella. Un relieve que manifiesta a simple vista parte de los restos de su ajetreada historia, en este caso, las ruinas del inacabado fuerte de Santo Alberto. Esta obra de finales del siglo XVI se inició para apoyar al fuerte de Nuestra Señora de Queimada, al que pronto llegaremos, en la defensa ante las incursiones corsarias. No obstante, mucho antes de todo esto, la isla se vio ocupada por cartagineses y romanos, de los que se conservan restos de los últimos, como un tanque de salazón perteneciente a un complejo pesquero. Aunque la isla y el fuerte al que nos dirigimos acaparan prácticamente toda la atención de este intervalo, no podemos dejar de lado el uso de estas olas para la práctica del surf, o sorprendernos con las caprichosas formaciones que todavía resisten la tortura de la erosión. Como tampoco es desdeñable dejarse perder la mirada en el horizonte del litoral que nos espera. Pronto, las señales nos hacen subir hacia el alto en el que se sitúa el fuerte de Nuestra Señora de Queimada, edificio que también comenzó a levantarse a finales del siglo XVI. La obra se interrumpió en 1598, cuando el arquitecto tuvo que dedicarse a construir el fuerte de Vilanova de Mil Fontes. Finalmente, las obras del fuerte de Nuestra Señora de Queimada se fueron culminando lentamente a lo largo de todo el siglo XVII, aunque posteriormente se le realizaron intervenciones para reparar algunos daños, como los sufridos en el terremoto de Lisboa de 1755. El resultado es un complejo robusto y sobrio,
con un interior en forma de U que se escalona hacia la costa en forma de terraza. El acceso al mismo se hace por su cara norte, y dentro hay una capilla que lleva el mismo nombre que la del edificio. Desde luego, la ubicación en la que se emplaza da un poco de miedo, próxima a la cornisa de terreno que se ha ido desencajando en su lucha contra el mar. Quién sabe si con el tiempo estos muros terminarán por ceder ante la fuerza de la naturaleza. Nos despedimos de este bonito enclave para seguir avanzando hacia el siguiente tramo de etapa que, visto desde aquí arriba, pinta apasionante. Los primeros pasos de esta franja de litoral nos dirigirán por un acantilado de escasa altura que descansa en orillas que sustituyen la arena por plataformas rocosas. El castigo de la fuerza de la naturaleza deja su huella modificando poco a poco el dibujo de esta línea costera compuesta a base de roca sedimentaria y metamórfica. Contemplar estas formaciones y algunos interesantes procesos erosivos es parte del atractivo del Trillo de los Pescadores. Al igual que su flora, que en primavera reluce con especies como los cojines de dama, también llamadas mundo platónico, o estas amarillas conocidas como uñas de gato. Por su parte, el firme que pisamos se compone de material de arenisca rico en óxido de hierro, de ahí esos colores rojizos y marrones. Muy cerca de aquí, en la primera mitad del siglo XIX, trasladaron a un santo desde la isla de Pesegueiro para quemarlo vivo. La sorpresa fue que al prenderle fuego no ardió. Ocurrió aquí, en la playa do Queimado. No nos extraña que esta familia haya escogido este lugar milagroso para plantar una vivienda. Además, en esta playa desemboca también un pequeño riachuelo que marca el límite entre el municipio de Sines y el de Odemira. Poco a poco nos vamos alejando de la isla y la fortaleza, y los suelos empiezan a mostrarse más arenosos, anunciándonos la cercana presencia de un sistema dunar. En esta ocasión también significa el que podamos disfrutar de otro buen tramo de playa. Es la playa dos Saivados, que cogemos en marea baja, lo cual disminuye el esfuerzo al caminar por el suelo más compacto. Solo se interponen en las pisadas estas pequeñas piedras pulidas por el agua. Nada que ver a lo que encontramos 1 kilómetro después, donde estos elementos se engordan como cantos rodados, campando a sus anchas por toda la orilla. Afortunadamente, el camino continúa por encima del acantilado, así que dejaremos tranquilos a los que curiosean entre las rocas o a aquellos que eligieron estas olas para surfear. Viendo este espectacular escenario abierto, vamos a aprovechar la sombra de un saliente para reponer fuerzas y tomarnos nuestro tiempo para contemplar el afilado canto de las formaciones, como si con ello pudieran amenazar de alguna forma la continuidad de la erosión. Una vez flanqueado este perímetro de costa, las señales nos dirigen al interior para rodear un complejo dunar de alto valor ecológico. Y lo haremos por una pista de arena que incrementa la exigencia de la ruta. Además, hay que tener cuidado a ciertas horas y la época en la que se realiza, pues el sol castiga con dureza y solo disponemos de escasos pinos para encontrar algo de sombra. Llevar un extra de agua nunca viene mal.
Sobre estas líneas, la Centaurea vicentina, una flora endémica de la región costera del suroeste de Portugal, que junto a otras tantas compañeras de la primavera dan un tono de color al calor. Todo este perímetro dunar jalona por la costa a la extensa Praia do Malao, un precioso entorno al que pronto llegaremos y que podremos disfrutar desde diferentes ángulos gracias a una red de pasarelas peatonales. Estos caminos de madera facilitan, por un lado, auténticos miradores en los que obtener las mejores postales y por el otro, proporcionan varios accesos para bajar a la playa. Realmente estamos en la parte sur de Malao. Hacia el norte nos queda todo el arenal que nos han ocultado las dunas para llegar hasta aquí, incluida una zona nudista para aquellos que practiquen esta disciplina bañista. En total, más de 2,5 kilómetros de playa para el gusto de todos, veraneantes y surfistas. El camino nos va a dirigir al acantilado que flanquea el extremo sur, desde donde, si el vértigo nos da permiso, podemos abarcar buena parte de todo este litoral. Sensacionales panorámicas que no nos cansamos de capturar con nuestras cámaras. De estas vistas a planicies playeras donde uno puede venir a relajarse, nos trasladamos a un paisaje mucho más violento y vertical, donde relajarse no está en nuestro libro de recetas. No podemos decir lo mismo de los temerarios pescadores, que a veces parecen disfrutar cuanto más se arriesgan. A esta zona la llaman el Recanto das Taíñas y conforma uno de los rincones más suculentos para la pesca del lugar. Cada cual busca aquí su espacio para echar la caña. Y el escenario no puede ser más sobrecogedor. A veces uno se pregunta si los peces pueden adivinar el anzuelo entre tanto ajetreo. En fin, son las cosas de no tener ni idea de pescar. A continuación, el trillo de los pescadores nos aleja unos instantes del precipicio por pista de arena y roca para dirigirnos al entrante costero de Angra da Barrela. Parece mentira que en estas formaciones de esquisto, conglomerado y arenisca pueda advertirse la presencia humana en lugares casi inaccesibles. A otros, en cambio, les es más fácil llegar volando. En esta época del año podremos encontrar cigüeñas nidificando en sitios increíbles, donde sus hogares están claramente expuestos al azote del viento y el agua. La verdad es que no podemos hacer otra cosa que rendirnos ante el mérito de estos animales. Y también del de los pescadores, que a veces encontramos transitando acantilados que parecen estar a punto de venirse abajo. Después de Angra da Barrela, estaremos atentos a uno de los salientes para poder presenciar un arco de roca creado por la erosión. Estos caprichos de la naturaleza también forman parte de los alicientes de la ruta. La verdad es que es fácil dejarse impresionar por estas caídas en continua quiebra. El siguiente entrante costero al que nos asomamos es Angra da Vaca, que nos llama la atención por contener un afloramiento rocoso que asemeja a una proa de barco, con su vita para el amarre incluida, y que asoma por la orilla. Os recomendamos que os dejéis llevar por la imaginación, porque os lo vais a pasar muy bien dándole nombres a las formaciones. Y no perdáis de vista los riscos aislados. En ellos podréis advertir la presencia de otras especies de avifauna, como los cormoranes, en este caso. Espectacular apartamento con vistas al mar para estos animales que dejan el ático para la cigüeña.
La siguiente convexidad en la orografía es la Praia do Burdo. Preciosa, muy antojadiza, pero de difícil acceso por sus paredes escarpadas. No es mala idea dejar que la gocen las gaviotas. Las señales del camino evitan cercar por el borde la parte central de este espacio, para así hacerlo luego por el extremo sur, donde las vistas ganan en belleza con los afloramientos rocosos que dejamos atrás. A continuación, las señales progresan surcando el paisaje castigado por las dentelladas de la erosión, donde es inevitable admirar el variopinto glosario de escenarios. Al poco, empezamos a adivinar otro solitario y seductor espacio, la Praia da Angra da Cerva. Nos iremos acercando más para ver su esplendor. Tiene forma de concha marina, y aunque tampoco parece muy accesible la arena, hemos visto plantada una sombrilla, lo que hace pensar que llegar se llega. Rodearemos este perímetro para colocarnos al otro lado y así disfrutar de vistas espléndidas a todo el entrante. En el siguiente, que se manifiesta a los pocos pasos, podemos divisar una caverna en su extremo norte. En el extremo sur, en cambio, no podemos dar crédito al saliente que utiliza un pescador para desempeñar sus labores. Da miedo con solo mirarlo. Seguimos caminando dejando a la derecha la Ponta do Ladoiro para aproximarnos después a un coido, es decir, una especie de cala que en lugar de arena está compuesta por cantos rodados. Vale la pena tomarse un tiempo para admirar las diferentes capas de rocas, unas sedimentarias y otras metamórficas, que componen al acantilado. En el siguiente coido, que encontraremos próximo a la Ponta da Gallofa, también se aprecian estas capas. Aquí, divididas en pliegues sometidos a la presión tectónica y a la temperatura. Continuamos avanzando dejando atrás la Ponta da Gallofa, mientras el camino se asoma con vértigo a la caída. Aquí otra muestra impresionante de la fuerza terrestre nos muestra el empuje hacia arriba de los pliegues. A partir de este punto, el dibujo del litoral irá orientándose hacia el este, abriendo las vistas a la franja costera de Vilanova de Milfontes, nuestro objetivo de hoy. En esta zona de paredes verticales encontraremos un interesante coido que destaca por contener un arco de piedra natural y una orilla que emite una sinfonía hipnótica. Contigua a esta cala hay otra más abierta, pero nos quedamos mejor con los atractivos de su compañera. Metros más tarde, damos con las infraestructuras del Portinho do Canal, el mayor puerto pesquero del municipio de Odemira, dedicado sobre todo a embarcaciones de pesca tradicional. No hace mucho se han mejorado las condiciones laborales del oficio de la pesca que aquí había, al tiempo que se ha revalorizado su lonja. Parte del género traído del mar va a parar a la formidable oferta gastronómica de pescados y mariscos de Vilanova de Milfontes. Aprovechamos esta perspectiva para ver la Praia do Porto das Barcas, ya que los 2 kilómetros que nos restan de etapa los realizaremos por el interior, por una agradable extensión de cereal. Comparados con la agresividad del litoral, estos campos suponen un bálsamo para acabar la jornada, al menos para llegar
y soltar la mochila en el alojamiento, ya que queremos sacar partido de la hora de luz que nos resta para disfrutar de la caída del sol en las playas de Vilanova. Por un lado nos acercamos a la playa do Carreiro de Facenda, a la que entramos por su extensa barrera dunar. Es una belleza, aunque la marea alta oculta algunas zonas repletas de guijarros. Y como si el vaso de hoy no estuviera colmado de suficientes acantilados, recorremos aquellos que dan a la siguiente playa y que lleva a la desembocadura del río Mira. Se trata de la Praia do Farol, que presenta dos barreras naturales de piedra que amortiguan el oleaje. En su arenal también se dejan ver otras formaciones rocosas que los turistas han aprovechado para adornar con torres de guijarros y acumulación de cantos rodados. Parece que esta afición se ha ido prolongando en el tiempo. En cualquier caso, le dan un toque pintoresco a esta playa, en la que, dicho sea de paso, también posee un fantástico restaurante en la que darle gusto al paladar con los productos del mar. Suerte la nuestra que cogemos un sitio que asomaba a la puesta de sol. Buen inicio del Trillo de los Pescadores. ¿Se puede pedir más? Hasta la próxima.